¿Qué tal, querido viajero? Soy Sergos de Remas. En otro de estos podcasts así en solitario, un solo de podcast, hablando de la tercera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., esta serie que me estoy viendo yo solito y que estoy comentando yo solito, pero con muchas ganas. En fin, voy a comentarte qué me ha parecido esta temporada. Lo estoy haciendo un repaso a todo Marvel, y cuando digo todo Marvel es todo. Empezamos con Blade del 98 y ya hemos llegado hasta este producto que se remonta al 2016 y seguiremos hasta llegar a la actualidad. Más adelante traeremos series de animación, otra serie de productos, pero por ahora estamos comentando todo lo audiovisual y todo lo de acción real, series y películas. De acuerdo, ya tienes un podcast de la primera y de la segunda temporada. Si te gusta el rollo charla de amigos, hablando de series de Marvel, este es tu canal. Así que quédate y si al final te lo pasas bien, pues puedes suscribirte, dar me gusta y compartir. Incluso hay un Patreon con el que apoyar el contenido. Así que sin más introducción, comienzo con la reseña. Si te pasas por el podcast de la temporada pasada, verás que a mí en general me gustó muchísimo la segunda. Me sorprendió, de hecho, cuando decidí verme de nuevo Agentes de S.H.I.E.L.D., que además esto no lo he comentado en los podcasts previos sobre la serie, pero es que yo, en este análisis de toda la saga del UCM que estoy haciendo, me di cuenta de que había que comentar Agentes de S.H.I.E.L.D. y no me di cuenta porque me acordase de, sí, Agentes de S.H.I.E.L.D., tal y cual, es que esa serie se hizo en su momento y yo me la vi. No, yo me acordé porque básicamente estaba escuchando un vídeo con la música del UCM y de pronto sonó un tema que no reconocía y digo, ¿qué tema es este? Y vi que era el tema de Agentes de S.H.I.E.L.D., con lo cual sumé uno y uno y dije, maldita sea, Agentes de S.H.I.E.L.D. es parte del UCM, hay que comentarlo. Y quiero decir con esto que es una serie muy olvidada y la segunda temporada, contra todo pronóstico, me encantó. Entonces, claro, la tercera temporada no me la he visto porque cronológicamente la segunda llega hasta aproximadamente Ant-Man, año 2015. Y esta temporada, perdón, la tercera, llega hasta nada más y nada menos que Civil War. Realmente esto no es importante para la trama, simplemente es una cosa que comentan ya en los últimos capítulos de la misma. Pero digamos que cronológicamente que se corresponde al año 2015 y 2016. Llega hasta Civil War. No llegaría hasta Doctor Strange, pero sí que llega hasta Civil War. Eh, Me esperé, la verdad es que me supo bastante mal y ya cuando empecé dije, venga, qué ganas. Me he visto esta temporada, ha sido un fenómeno rarísimo, porque hacía años, pero años, tal cual como lo digo, que no me veía una temporada de nada, de casi del tirón. Porque es que me pilló en Semana Santa, de vacaciones, me pilló con varios encargos y varias ilustraciones que estaba haciendo, de hecho ahora mismo mientras grabo esto estoy con una cosita, y me pilló medio pachucho, con lo cual no tenía así como muchas fuerzas. Y también me pilló pues una etapa de, mira, pues me voy a premiar con una serie que me entretiene, que me gusta. Y me cepillé esta temporada en una semana y poco más. Empecé más pausadito, pero le metí caña, le metí caña, le metí caña y me la he ventilado muy rápido. Así que, ¿qué me ha parecido? La verdad, disparándome un poco en el pie porque veo que muchos compañeros de YouTube pues esperan al final o intentan postear su opinión, pero la verdad es que lo voy a decir tal cual. A mí esta temporada me ha gustado significativamente menos que la anterior. ¿Es mala? No es mala. De hecho, tiene varios momentos. La mitad de temporada está bastante bien. Yo diría que está prácticamente a la altura de la anterior. Pero me parece que el guión comete una serie de tropiezos, no voy a llamarlo tampoco errores, tropiezos, que hacen que se aleje de esa casi redondez que tenía la segunda temporada. Que por el momento, ya tendré que ver las siguientes, es mi favorita. ¿Por qué digo esto? La segunda temporada se centraba muchísimo, pero muchísimo, en Sky, el personaje de Daisy Johnson, que es como descubrimos que se llama, interpretada por Chloe Everett. Y esta temporada, en cambio, según el episodio, el tramo en el que estés, va rotando mucho la atención. Y me dirás, pues eso no tiene por qué ser un problema, Sargos. Al fin y al cabo hay grandes series como
Juego de Tronos, en las que hay un gran número de personajes y funciona. Claro, pero en Juego de Tronos tú tenías un tiempo muy amplio para ir desarrollando a todos los personajes y las temporadas que funcionaron bien funcionaron porque desarrollaban con el tiempo adecuado a los personajes a los que había que desarrollar. Aquí noto que según en qué parte de la temporada estés, el protagonista es Daisy, o el protagonista es Coulson, o los protagonistas son Fitz y Simmons, o Fitzsimmons, como dicen en la temporada. O los protagonistas son Morse, Pájaro Burlón, y Hunter, que ahora hablaré de esos personajes. Van cambiando mucho el foco de los personajes. Y realmente, aunque está claro que la trama de Hydra es la trama conectora de todos estos personajes, va cambiando tanto que prácticamente tienes una trama a principio de temporada y tienes otra muy diferente al final. Mientras que la segunda, el tema del origen de Sky, el tema del padre, el tema de los inhumanos, estaba muy pero que muy presente. Hablando de los inhumanos, que es un buen punto con el que continuar. Claro, aquí ya es descaradísimo como la intención de Marvel en esta época era que los inhumanos reemplazasen a los mutantes, porque un detalle que no comenté de la segunda temporada y realmente me ha venido muy bien, es que al final algunos de los cristales terrígenos, que solo quedan sus poderes a los inhumanos, se liberan en el mar, se mezclan con las aguas, los peces lo ingieren, se les mete dentro, y cuando la gente los pesca y hace pues todo tipo de productos de pescado, incluido un aceite, pues la gente los empieza a tomar y las personas con la genética Kree empiezan a convertirse en inhumanos y a despertar poderes, y como en este universo saca una historia colectiva con el tema de los alienígenas por la batalla de Nueva York, te introduce ese miedo a los superhumanos, a los inhumanos, porque son de origen extraterrestre. Y aquí me voy a tener un segundo. Como estarás notando, querido oyente, si es que eres nuevo, aquí hay spoilers, o como me gusta decir a mí más, aquí destripo la trama. Cuento absolutamente todo lo que pasa. Así que, si tienes curiosidad por la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. y te la quieres ver, este podcast no es para ti. Si ya te la has visto, o te la viste en su momento, o te da igual que te la destripe, continúa. Y lo segundo, que un detalle que una vez comenté con mi amigo Robert, con el que hablo mucho sobre sagas de ficción, de fantasía, de ciencia ficción, de libros, de escritura, es que lo que él no comprendía sobre el universo Marvel era el rechazo que sufrían los mutantes en muchos cómics, mientras que otros superhéroes pues eran bastante queridos y aclamados. Y podría decirse que hasta cierto punto es una especie de agujero de guión de muchas versiones del universo Marvel. Aquí, curiosamente, el hecho de que relacionen tanto a los inhumanos con el concepto de alienígena y que hagan tanto hincapié en que los alienígenas son algo de lo que la gente está aterrorizada, está muy bien porque logran justificar esa histeria, esa especie de raza de superhumanos que está surgiendo entre la población. Así que se comprende bastante porque hay gente que tiene bastante recelo hacia los inhumanos. Luego tienes tramas típicas de los X-Men, es decir, hay gente que les odia, hay gente que les rechaza, algunos capítulos en los que recuperan al brigadier Talbot van a girar en torno a crear un santuario para los inhumanos, aunque esa trama luego queda bastante en el aire, por eso digo que esta temporada no termina de manejar el foco del todo bien. Luego tienes, por supuesto, el hecho de que pues surja entre la gente esta serie de personas con superpoderes y que muchos pues simplemente se escondan y que otros estén en pie de guerra. Y claro, pues eso está bien, pero yo os digo que es que a mitad de temporada la trama de los inhumanos, todo esto que estoy contando, el tema de qué vamos a hacer con ellos, qué va a pasar, por ejemplo Daisy está muy molesta con que la gente les tenga miedo, pues desaparece. Empezamos a descubrir esta trama de Hydra queriendo traer de vuelta al planeta a Albeus, que luego lo traducen como colmena, y los inhumanos prácticamente desaparecen de la trama, salvo por los protagonistas. Sí es verdad que tendremos a ese equipo del que Daisy y Coulson hablaban al final de la temporada pasada, pero el concepto de la sociedad me rechaza, la típica trama de X-Men, eso ya desaparece. Y todo gira en torno de tener a este alienígena que Hydra trae al final al planeta Tierra. Pero es que ni siquiera esas son las únicas tramas de la temporada. Principales, quiero decir. Todo empieza
con que básicamente S.H.I.E.L.D. está buscando a los inhumanos y aparece pues un monstruo, una criatura que los está cazando. Bueno, pues eso es como la primera trama importante de la serie. De ahí pasamos al hecho de qué va a pasar con los inhumanos. Y de ahí pasamos, también está una trama en la que a S.H.I.E.L.D. le surge como competidor el cuerpo especial de Ellis o algo así. Que de hecho surge un interés romántico para Coulson. Y básicamente a partir de ahí, pues ya cuando Fitz logra llegar al planeta donde está Simmons y cuando ya luego vuelve Hydra a ese mismo planeta, pues ya empezamos con la trama de Colmena. Bueno, pues aquí lo mejor es empezar a hablar de los personajes, de los detalles y de cómo van avanzando y luego conectarlo con el resto de personajes. Un cambio de esta temporada que sí que me gusta es el hecho de que se nota de nuevo un cambio. No es un cambio tan drástico como fue el paso de la primera a la segunda, porque es que el cambio de esa fotografía tan anaranjada, tan cálida de la primera temporada, esos filtros oscuros a la segunda, fue muy fresco. Aquí la fotografía diría que se mantiene igual, pero hay escenas en las que incluso creo que han tirado ya por unos filtros más amarillentos según en qué capítulos y otros filtros más azulados en según qué otros. Pero no es un cambio que se note tanto. Lo que sí que está bien al principio, lo que pasa es que tampoco llegan a manejarlo tanto porque la serie lo abandona un poco en según en qué partes, es el hecho de que Coulson aquí ya abandona su típica indumentaria de traje, corbata, y está muy bien porque de alguna manera ese cambio de vestuario, ahora va como con muchas chaquetas de cuero, va siempre vestido de negro, de alguna manera refleja cómo Coulson se ha vuelto un personaje un poco más oscuro, cómo se ha vuelto un personaje un poco más maquiavélico, y cómo, de hecho, en esta temporada llegará a cruzar una línea al quitarle la vida por fin al miserable de Grant Ward, porque de hecho es una cosa que hace Coulson. Recordemos que, como todos los personajes de la fase 2 del UCM, perdió su brazo. Quiero decir, no como todos los personajes, sino como en todas las películas del UCM de la fase 2 hubo un personaje que perdió el brazo. Y Coulson fue uno de ellos. Ahora tiene una prótesis, empieza con una prótesis más sencilla. Y pues en general pues se nota que el personaje ha evolucionado y ha cambiado. Pero es que a partir de ahí, y del hecho de matar a Ward y del hecho de la novieta que le ponen a Jocelyn Price, la líder de este cuerpo especial de Ellis, no creáis que hacen gran cosa con Coulson en esta temporada. O sea, empieza interesante, pero luego cuando ya va por Ward y se lo carga, Coulson pasa a un segundo plano. Es la temporada en la que tiene menos protagonismo Coulson. Y claro, como ya se ha superado y se ha cerrado la trama de él recibiendo las señales extraterrestres, ha perdido mucho tiempo en pantalla y ha perdido mucho interés. Y de hecho, algo que noto que se ha perdido en esta temporada es su conexión tan especial con Daisy. Salvo que la sigue llamando Sky según qué momento, Coulson ha perdido y se ha distanciado bastante de muchos personajes. Esos momentos y diálogos que tenía pues con Fitz o con Simmons, que tenía escenas muy bonitas en la temporada pasada, aquí están contados con las manos de los dedos. Con May, de hecho, creo que tiene un diálogo y poquito más. O sea, está casi como a su propio rollo Coulson. Y ha perdido mucho carisma y mucho interés. Salvo, como ya os digo, en el hecho del vestuario, que a ver, es un detalle, pero en una adaptación visual, en un medio, una película donde haya imagen, está muy bien que se cuide el hecho del vestuario. Pero yo os digo, Coulson, para mi gusto, ha perdido presencia. Los que ganarían un poquito más de peso, hablando de presencia, y siguiendo del lado de S.H.I.E.L.D., por supuesto serían Fitz y Simmons. Lo que pasa es que aquí ya lo centran, la trama de ellos dos, prácticamente en lo romántico. Y eso, para mi gusto, que yo no soy para nada detractor del género del romance, está bien, porque es que además la relación de estos dos era una cosa que se venía anunciando desde que los conocimos. Era claro que estos dos se iban a enrollar. Pero ¿qué pasa? Que Fitz y Simmons, la gracia que tienen es que son personas bastante creíbles. En las primeras temporadas te ganaban a base de... Pues sí, vale, eran raritos, eran excéntricos, pero hemos visto muchos frikis, yo he incluido muchas veces con mis cosas, que se te pone a hablar de un tema y son súper apasionados en ese tema, pero solo ellos entienden. Eran personas muy creíbles. Aquí ya son un poco más hollywoodienses. ¿A qué quiero decir?
Empieza la trama y Fitz está queriendo sacar a Simmons del monolito, porque el monolito recordemos que la succiona la temporada pasada, y toda su motivación es rescatarla. Luego la rescata, descubrimos la trama de Simmons, que ha estado atrapada durante 6 meses en el planeta donde luego estará Colmena, ha conocido a este astronauta que lleva ahí perdido. Ese capítulo estuvo bien, por cierto, aunque sea un medio de relleno, estuvo bien. Y claro, en esos 6 meses en los que perdió la esperanza de volver a la Tierra, pues se enamoró de este astronauta y ahora hay un triángulo amoroso. Pero ya cuando vuelven y resulta que el pobre Will muere a manos de Colmena, pues ya no hay nada que se les interponga, se enamoran, se acuestan. Hay que decir que el capítulo este en el que conocen al genetista este extraño, que por cierto lo interpreta el actor de La Momia, el que hacía del tío Jonathan. Bueno, pues ese capítulo está bien, está gracioso, está la química entre los dos actores, la Elizabeth Henstra y el Ian de Castikir, pues está muy lograda. Pero claro, luego lo piensas y aunque te emociona mucho ver que los dos se juntan, te emociona mucho ver el crecimiento de los personajes, porque al fin y al cabo lo bueno es que no se han quedado en la misma casilla en la que empiezan, pues básicamente se han convertido un poquito en los típicos protas de una película de comedia romántica. Y bueno, pues no está mal, de hecho ya os digo, tiene momentos emotivos, pero tampoco es fenomenal y no se le acerca ni por asomo a ese complejo y logrado progreso que tuvo Fitz en la temporada pasada de estar prácticamente con problemas motores y de habla a recuperarse poquito a poco y volver a ser valioso para Sil. Aquí realmente, pues eso, lo único que quieren los dos personajes es estar juntos, no tienen demasiado impedimento más que el típico triángulo amoroso, y esos son Fitz y Simmons en esta temporada. Malo, no es malo, es correcto, y lo que pasa es que es inferior a lo que vimos en la pasada temporada. Un personaje que creo que no está tan mal llevado es May, porque aquí May indagamos mucho en su vida personal, en su relación con Andrew, y donde le sacan un poquito más de jugo al personaje es cuando se descubre que el monstruo este de lo que os he hablado, que es caza inhumanos, que se dedica a matar a los inhumanos, este monstruo llamado Lass, es nada más y nada menos que Andrew, su esposo, el psicólogo que está trabajando ahora para Sil, que es un personaje muy entrañable, muy simpático. Pero claro, resulta que cuando se fueron de vacaciones después de la segunda temporada, el tipo estaba revisando los documentos de Yajin, la madre de Sky, la villana de la temporada pasada, se contagió con los cristales terrígenos y resultó que este tipo tenía la genética Kree y se convierte en este monstruo, en este cazador de inhumanos. Y en principio es una trama, la suya, de que se está convirtiendo poco a poco y que llega a un punto en que la transformación es definitiva. Creo que el problema de esto, lo de May, lo de Andrew, es que cuando empieza la temporada el villano parece que va a ser Lass, este monstruo que, ya os digo, en el que se convierte Andrew. Pero ¿qué pasa? Que cuando arranca luego la trama de los inhumanos y la trama de Hydra, Lass, hay varios capítulos en los que literalmente desaparece. En un momento dado lo captura Sil, pero luego lo captura Hydra. Luego le tiene que soltar Simmons porque está acorralada contra los agentes de Hydra y Lass desaparece como en 2 capítulos y hasta el final no vuelve convenientemente para que la trama avance y al final está bien que se sacrifica para salvar a Sky de las garras de Colmena al final de la temporada, pero es que realmente no hace gran cosa más allá de eso. Y como digo, está muy mal repartido sus minutos en pantalla. Lass, claro, aquí hay que entender que es el presupuesto de Agentes de S.H.I.E.L.D., no son las series que hemos visto en los últimos años. Pues está maquillado, tiene rastas, es un maquillaje bastante elaborado, bastante mejor que el de el señor Hyde en la temporada pasada. Y bueno, pues vale, está muy bien el aspecto, pero sale muy poquito. Yo lo que puedo rescatar es el cómo desarrollan ese deseo de May por tener una vida normal y cómo de alguna manera Andrew era esa oportunidad de tener una vida normal. Pero como vamos desarrollándola tan a cuentagotas y como realmente al final no tiene el peso adecuado, yo creo que acaba un poquito perdiendo impacto la muerte de Andrew barra Lass. Y luego tampoco tenemos tiempo de ver a May afectada por la muerte de Andrew. Así que, aunque la trama propone ideas que están bastante bien, como el deseo de May de
tener una vida normal, como he dicho, que hasta en un capítulo conocemos al padre, aunque el padre luego ya no vuelva a aparecer más, pues tampoco noto que tenga el jugo que ha podido tener May en la segunda temporada cuando descubrimos que mató a esa niña inhumana. De nuevo, lo que vemos está bien, pero está por debajo. Más personajes. Aquí tenemos un protagonismo tremendo. En algunos capítulos, de hecho, son los protagonistas absolutos. A Morse, a Bobby Morse, Pájaro Burlón y a Hunter. Aquí les desarrollan mucho a los dos. Pero ¿qué pasa? Que hemos pasado de esos personajes complejos, bastante humanos, de esa relación de amor-odio que tenían en la pasada temporada, una pareja casi perfecta, en la que parece que han superado todos sus problemas como pareja. Y luego, claro, aquí me ha faltado investigar un poquito más el tema de la producción, pero es que en un momento dado, los dos personajes, después de que hay un episodio en el que son los protagonistas absolutos del capítulo, un capítulo en el que se infiltran en Rusia para indagar en ese presunto refugio de inhumanos que van a hacer, pues resulta que no, que como que les pillan, como que les van a condenar a muerte porque les han pillado espiando en la central de Rusia, y llega Coulson y la única forma que tiene para que se libren es dejar que sean agentes secretos. Y esto ocurre como en el capítulo, como a mitad de antes de la mitad, no, un poquito después de la temporada, y Hunter y Bobby desaparecen por completo de la serie. Desaparecen por completo. Yo imagino que tuvo que haber algo de agenda, que debió pasar algo con los actores y que a partir de eso pues ya tuvieron que prescindir de ellos. Pero, ¿qué queréis que os diga? Eso, tenés pues a dos personajes más para la acción, tienen una relación muy bonita, muy perfecta, sin ningún tipo de conflicto, y luego desaparecen. Hasta el humor de Hunter, que me hacía mucha gracia en la pasada temporada, para mí está muy diluido. Y de nuevo, es que lo que tenemos es demasiado funcional, demasiado correcto. Así que ahí ya tienes otro par de personajes que se suman al carro de, bueno, pues la indiferencia. ¿Y qué pasa? Que luego tenemos a Sky. Sky, en esta temporada, curiosamente, como también ha superado y ha resuelto la trama de su origen, pues sí, ahora tiene mucho liderazgo, ahora tiene un gran control sobre sus poderes de inhumana como temblores, como Quake, pero es que hasta que no llegamos al último tercio de la temporada, cuando la posee Colmena, Sky, bueno, Daisy, me pasa como Coulson, que la sigo llamando Sky, ya está en un segundo plano. Y de pronto, en los últimos capítulos, le dan un peso súper importante como de mega protagonista. Para volver a meterla en conflicto, pues la mete en este episodio con el inhumano que tiene visiones. La tipa está rayadísima por el futuro, luego Colmena la posee. Hay un momento que está guay, que es cuando destruye la base de Sil con sus poderes, ya está abducida por Colmena. Pero es que toda la parte esa en la que está con Colmena, con el Ward ya convertido en el alienígena en la que pues nos cuenta que siempre ha querido pertenecer a algo más grande, que ha querido tener una familia, me parece que, a ver, no digo que no compre la trama porque te explican que Colmena infecta a los inhumanos con una especie de droga y les hace adictos a su presencia o algo así, pero creo que le dedican demasiadas escenas a esas conversaciones, como queriendo justificar cómo se siente Sky cuando ya nos lo han justificado con el tema de la química, el tema de la adicción que crea Colmena, y no veo exactamente por qué darle tanto metraje a esa trama. Creo que le sobran escenas, que le sobran minutos, y creo que meten forzado algún tipo de drama para que Sky vuelva a tener pues un conflicto en la serie, porque claro, si resuelves lo del origen y de los poderes, el personaje ya está bastante completo, ya está bastante en su culmen, en su cúspide. Y aquí, bueno, pues le meten un romance con Lincoln, pero eso estaba bastante cantado y tampoco es un romance que diga, wow, pedazo de romance. Es verdad que al final juegan con esto de que uno del equipo va a morir porque lo ven en unas visiones, nos meten un flash forward, un salto en el futuro en el que va a morir un agente, no vemos quién es, vemos solo la chaquetita en el espacio, juegan con eso, pero realmente es que esa trama, si tú quitas a Daisy y a Lincoln y pones a Fitzsimmons, tienes exactamente la misma trama. Así que vuelvo a lo mismo, no tiene la miga
no tiene el jugo que tuvo en la temporada pasada. Además, es que estuvo también hilado el tema con el padre, el tema con la madre. Eso sí que conectó muy bien con su conflicto de el querer saber quién era y de dónde venía. Habría sido mucho mejor haberla llevado más por el tema del activismo a favor de los inhumanos. Porque de hecho hay muchos capítulos en los que Jocelyn Price, la líder de esta otra unidad que se enamora de Coulson, está como encerrando inhumanos en tanques de gel, que eso solo van a usar luego para atrapar a Colmena. Y hay escenas en las que claramente Sky está muy molesta por cómo se habla y cómo se trata a los inhumanos y de que la gente les tenga miedo. Y eso para mí era mucho más interesante que lo que hacen con ella a final de temporada. Y luego, pues entre el presupuesto y entre el guión, pues es que tampoco la vemos tanto como una superheroína y al final casi parece que no tiene ni poderes en según qué escena. De nuevo, creo que es otro personaje que pierde interés, que pierde carisma, que pierde un desarrollo notable en detrimento del anterior. ¿Qué persona...? Bueno, iba a decir un personaje que me gusta, pero creo que hay otro personaje que me ha generado un poquito de sentimientos encontrados. Y ese es Grant Ward. Grant Ward ha sido uno de los mejores personajes de la serie. Puede que sea el mejor con diferencia. O al menos uno de mis favoritos. Y a mí el hecho de que él liderase una nueva Hydra me da que era una trama que daba para toda una temporada tranquilamente. Porque ya hemos demostrado el talento de Ward como agente, como asesino, como espía. Y que aquí empiece así, reclutando agentes para Hydra, capturando al hijo de Stracker, que aquí se inventan un hijo de pacotilla, que honestamente eso demuestra lo que dije en el podcast de la Era de Ultron. No tenían que haber matado a Stracker, porque yo no quiero ver al hijo de Stracker como villano, yo quiero ver a Stracker. Pero bueno, Stracker lo mataron en la Era de Ultron, el hijo tampoco creéis que dura muchísimo, le acaban lobotomizando prácticamente y desaparece. O sea, es un personaje que no tiene prácticamente desarrollo en la serie. Y Ward es que al final tú lo piensas como director de Hydra. Y es verdad que hay una trama de Hunter persiguiendo al principio de la temporada. Hunter tiene problemas con May, otra cosa que no explotan. Al final queda todo en un rifirrafe, en una pequeña discusión. Luego ya os digo que Hunter desaparece. Y Ward es que se ha vuelto bastante plano. O sea, si somos sinceros, se ha vuelto bastante plano desde la primera temporada. Porque aquí todo lo que quiere es venganza. Salía con este villano, el Gideon Malik, este último líder que queda de Hydra, supuestamente. Y al final el otro le convence para dirigir la misión al planeta. Y es ahí cuando ya Coulson se enfrenta a él. Me parece que Coulson no era el personaje adecuado para matar a Ward. Creo que el personaje adecuado era May. Porque claro, Ward como tal muere. Luego a Brett Dalton, que es el actor, le veremos hasta el final de la temporada poseído por Colmena, este alienígena al que quiere traer Hydra al planeta Tierra. Y realmente es que Ward es derrotado. Vale, se carga a la novia de Coulson, a la Jocelyn Price, la líder esta del escuadrón de Ellis. Pero no hace mucho más. Y Ward yo creo que tendría que haber sido responsable de la destrucción de la base de Hydra. Ward tendría que haber matado a algún personaje del grupo. Ward tendría que haber hecho una villanía a la altura del recorrido que ha llevado. Hasta los encuentros que tiene con Fitz en el planeta extraterrestre me parecen muy poco emotivos y bastante convencionales. De que, bueno, pues... tonto, feo. Están así todo el capítulo. Está la parte en la que capturan a Fitzsimmons y están torturando a Simmons en la distancia. Fitz lo oye todo. Hay una escena en la que descubrimos al último hermano de Ward, que sale un poco como de la nada para cabrearle. Y poco más. Al menos en la segunda temporada jugaron con todo el tema del hermano y de esas escenas que tenían manipulando a todos los personajes en la prisión. Yo, Ward me queda de ver el hecho de haber hecho algo más significativo él, porque es verdad que luego será el villano final de toda la temporada, pero claro, ya interpretando no a Ward, el Brent Dalton, sino a Colmena. Y bueno, ya cuando le convierten en este villano de Matrix con esa chaquetita negra, dije, bueno, ok, vale. De hecho, este es un personaje con el que no me gusta lo que han hecho. Creo que Colmena tuvo que apoderarse de otro personaje, quizás de Malik o de cualquier otro villano, y Ward tendría que haber llegado más hasta el final y haber muerto a manos de Melinda May o de Sky o de entre varios agentes, porque al fin y al cabo Ward había hecho un gran daño a casi todos los protagonistas.
lo único que me gusta de la muerte de Worf es el hecho de que Coulson le mata con la mano cibernética esta, y eso luego le hace estar preocupado por haber cruzado la línea. Vale, eso no está nada mal. Eso ahí ya aprobado. Pero este Worf me parece muy soso. Y un último detalle en el que sé que me repito mucho, pero siempre lo diré porque para llevar uniformes paramilitares tienes cualquier peli de acción o cualquier peli bélica. Que no lleven ese cuerpo de Hydra al final, unos super trajes, o unos trajes con un poquito de tecnología, algo especial, algo super heroico, algo comiquero. Y ya no se excusa el presupuesto de la serie porque al menos con Deathlock, que por cierto aquí ha desaparecido por completo Deathlock, y fíjate que no sería útil en varios capítulos de la temporada, me hubiese gustado ver a los agentes de Hydra y a los agentes de S.H.I.E.L.D. con algún tipo de uniforme de algo, aunque sea mínimo, pues como los agentes de S.H.I.E.L.D. que salen en Vengadores y en Vengadores la de Ultron. Un pequeño traje, no, aquí todo el mundo con traje normal, con trajes militares, con armas normales. Más allá de la pistola de los dulces sueños que suelta un láser adormizante, no hay aquí nada comiquero ni nada que es que te evoque a los cómics. Entonces es que a veces te cuesta recordar que esto es el universo Marvel y que esto está adaptando un universo de TVOs. Y bueno, yo os digo que es que Worf como... Bueno, el Brett Dalton interpretando a Colmena, dentro de que es una amenaza bastante grave, no hay nada en la interpretación ni en la escritura del personaje que me deslumbre. Es el típico villano ancestral. Lo único que mola de Colmena es el capítulo en el que ves cómo capturan a ese nativo primitivo los cazadores Kree. La escena en la que combate con los Kree está chula, pero es que es solo un capítulo, así que tampoco salen demasiado los Kree. No penséis que es una cosa recurrente. Tiene un combate cortísimo, pero cortísimo con Lass, porque dicen que Lass al final es como que... Hablan de que los inhumanos son como contrarios los unos de los otros, otra idea que tampoco desarrollan apenas. Y al final pues tiene un combate cortísimo con Lass. Lass al final cura a Sky, que eso se me lo he olvidado comentarlo, y Colmena lo mata. Yo creo que al final es que es casi como machacón, y de hecho el personaje de Mac lo comenta, es como, joder, no nos vamos a librar de Worf ni mandándolo a un planeta extraterrestre. Que bueno, cuando van al planeta y muere, el cadáver se queda ahí detrás y el alienígena, Colmena, entra en el cuerpo de Worf y bueno, no es un rollo la cosa, Colmena, un poco si lo piensas, y luego ya escapa. Lo dicho, es que no me entusiasma este villano. Me gusta el diseño del alienígena cuando se le muestra la cara, que la muestra muy poquito, porque también es caro, está hecho con CGI, aunque está bastante bien hecho, todo se ha dicho, para lo que es el nivel de la serie, el CGI cuando aparece ha mejorado. Y no sé, creo que Worf pudo haber tenido un mejor tratamiento, pero bueno, tampoco voy a seguir insistiendo en esto. Pero ya aquí, ¿qué personajes creo que sí que se luce un poquito más? Yo creo que un personaje que mejora sustancialmente en esta temporada es Mac. Mac en la anterior ya demostró que era una muy buena persona. Entabló una amistad muy tierna con Fitz, o cuando estaba enfermo, cuando estaba dañado. Está muy bien porque es un personaje que va en contra de algo que yo he criticado muchas veces, que es el hecho de el friki es el friki y el gallito musculitos es el gallito musculitos. Está muy bien que Mac tenga su lado físico, que es un agente de choque, pero que también luego tenga su lado como mecánico, que luego sea también un gamer, es un jugador de videojuegos compulsivo. Y luego también descubrimos que tiene un hermano pequeño con el que tiene una relación complicada. Pero luego también vemos que el tipo tiene un potencial como director de S.H.I.E.L.D. tremendo, porque hay algunos capítulos, justo cuando van a cazar a Worf, en los que Coulson le cede el mando porque va a hacer cosas bastante turbias, como ya veremos. Y la verdad es que Mac, como director de S.H.I.E.L.D., demuestra que tiene muchas dotes para el liderazgo, para la toma de decisiones bajo estrés. Aquí desarrollan una trama en la que se ha hecho muy compañero de Sky. Se han hecho muy amigos, es casi como un hermano mayor. Hay un capítulo bastante dramático en el que él está convencido de que puede romper la posesión de Colmena sobre Sky. Es en balde, de hecho Sky está a punto de matarlo. Otra trama que luego no va a tener ningún tipo de peso. Pero aún así Mac creo que mejora sustancialmente y nos presenta más facetas de él. Claro, como este personaje estaba en un segundo plano, más allá de la verdadera S.H.I.E.L.D. en la temporada pasada, aquí han tenido más espacio para desarrollarlo. Y eso le ha jugado mucho en su beneficio. Luego nos dan a entender que va a tener un rollito con el personaje de Jojo, esta agente inhumana de Latinoamérica.
Y a partir de ahí, pues, yo creo que fue el personaje que más me convenció de toda la temporada. Decir que, bueno, pues Lincoln está por ahí, pero me parece que lo reducen al interés romántico de Sky. La muerte que tiene, pues, vale, me da la sensación de que es la típica muerte de, mira, vamos a matar a alguien, pero como no queremos matar a un personaje más querido, pues matamos a este. Pero bueno, a ver, correcto, tampoco es algo nefasto ni nada malo. Simplemente me parece, pues, correctito. Tenemos a otro personaje que también desaparece en los últimos capítulos, que es un inhumano que licua el metal. Es una especie de magneto cutre. Es un magneto como contenido. No es que controla el metal, sino que lo licúa. Y más allá para balas, tampoco es que haga gran cosa. Y ya os digo, en los últimos capítulos desaparece. Desaparece y sientes que es otra trama que no ha acabado yendo a ningún lado. Y luego, otro personaje del que casi no he hablado es Gideon Malik, que este personaje, a ver, te explican que es el heredero de una familia, miembro de Hydra muy antigua. Es el personaje que cuenta el origen de Hydra, que resulta que en el UCM Hydra es una organización muy antigua, mucho más que la Segunda Guerra Mundial y que el Cráneo Rojo, y que tenía el objetivo de traer a un inhumano, a Colmena, porque Colmena es un inhumano. Le ha llamado mucho alienígena, pero realmente es un inhumano, cambiaformas, que se puede meter en otros y que acabó exiliando en un planeta alienígena. Luego tiene un aspecto muy chulo, así como una especie de... No sé ahora con qué compararlo. Se parece un poquito a... El carnicero de dioses. No recuerdo el nombre, creo que era... Kroll, bueno, el malo de Thor, Love and Thunder. Se parece un poquito a ese personaje, pero con más tentáculos por la parte de atrás de la cabeza. No está mal el diseño. Pero bueno, que Hydra lo que ha querido siempre, descubrimos esa temporada, era traer a esta alienígena de vuelta al planeta. Y han ido mandando esta familia, la de Malik, gente a través del monolito, a intentar traerlo de vuelta. Ese trasfondo está chulo. Es como una alusión a las sectas y a los cultos y a los grupos secretos. Y lo relaciona incluso con los grupos satánicos, hablando de que el logo de Hydra ha ido evolucionando a partir del tiempo. Son los que envían a Will, el noviete de Simmons, al planeta, intentando traerlo. De hecho, Gideon Malik en su juventud amaña el sorteo con el que escogen al voluntario que va a ir a intentar traer de vuelta a Colmena, o traerlo de vuelta o mantenerlo con vida como alimento. Traiciona a su hermano y lo sacrifica. Luego Colmena, como recuerda, tiene acceso a los recuerdos de la gente a la que devora y a la que toma la forma, pues se lo hace pagar, mata a su hija y luego de hecho hará y provocará su muerte. O sea, todo esto está muy interesante, todo esto está muy bien, es lo que hace bastante emocionante la primera mitad de la temporada, cuando llegan al planeta extraterrestre, pero luego quitándole todo ese trasfondo del origen de Hydra y de la familia y de cómo han mantenido con vida a Colmena, es un villano bastante plano. Tiene un capítulo en el que de pronto te mete como una trama de que él quiere tener poder y usa un exoesqueleto para enfrentarse a Sky. Es el capítulo en el que rescatan o intentan rescatar a este inhumano vidente. Y al final pues lo tienen capturado, lo mata la Sky controlada por Colmena. Y más allá de la escena del origen, de cómo traiciona al hermano y la muerte de su hija, que muere a manos de Colmena, la verdad es que es un villano bastante planito. Y me parece que, no sé si existen los cómics, el Gideon Malik, es posible, pero si existen los cómics no tiene aquí nada, ni comiquero ni superheroico. Como digo, son todo malos de cualquier película o serie genérica. En definitiva, la música se mantiene, lo que son la dirección de los capítulos se mantiene. Bueno, meten a John Hannah, el actor de la momia, como he dicho antes, el tío Jonathan, que está bastante gracioso, pero tampoco es un gran villano. Le consigue crear a Colmena unos acólitos, unos alienígenas deformes, intentando convertir a humanos en inhumanos. Como Colmena, como dice su nombre, es una mente colmena con la gente a la que infecta, le valen como vasallos, y la parte final de la temporada consiste en evitar que suelte un patógeno por todo el planeta que convierta a la gente en esos bichos, en unos homúnculos, que sinceramente me parecen unos villanos super cutres. Dan un poquito de miedo, pero nada del otro mundo. Lo que da miedo es más que se infecten nuestros héroes que los villanos en sí, y es una amenaza pues bastante más genérica y que nada tiene que ver con los inhumanos de la temporada pasada o con el nuevo S.H.I.E.L.D.
Me he pasado mucho tiempo de este podcast, querido oyente, hablando de la anterior temporada, de sus virtudes, y de que al final en esta todo lo que ocurre es que lo que ha pasado es que como han resuelto tantas tramas de la pasada temporada, no han dedicado tiempo a sencillamente plantear nuevos horizontes y luego lo que plantean se va mezclando entre sí, pierdes mucho el foco de quién es el protagonista o en torno a qué gira la trama de la temporada, cambia muchísimo desde el principio hasta el final, y no lo digo en el sentido dinámico, sino de que parece que va todo ocurriendo sobre la marcha. Y aunque la serie se mantiene muy entretenida y los personajes tienen momentos muy entrañables, ya os digo que el momento en el que Fitzsimmons se acuesta, que no se ve nada, pero es como el culmen de su romance, pues es bonito, aunque hay diálogos que están bien, aunque la parte del bate extraterrestre está bastante emocionante, yo creo que esta temporada es un bajón respecto a la anterior. Si le tuviera que poner una calificación, sería un Vela. O sea, un Vela. Incluso Vela varias veces. Podría llegar al 6,5, 7. Porque aunque he comentado muchas cosas negativas, insisto, sigue siendo muy entretenida. La acción está bien para ser la serie. Vuelve a salir el hombre absorbente, como el guardaespaldas de Talbot. En esta temporada técnicamente acaban con Hydra. Ya veremos la cuarta, porque yo la cuarta... Esta no me la había visto antes. La cuarta tampoco, ni las siguientes. Y aquí en principio acaban con Hydra. Bueno, si eres asiduo del canal ya ves lo que pienso respecto a eso, pero también es verdad que va muy acorde con el UCM. Hay una muy breve conexión con Civil War al final, cuando ya se quedan los acuerdos de Sokovia, que está ahí Talbot queriendo fichar a los inhumanos, pero no creéis que mucho más. Es una temporada correcta, tampoco es que sea desastrosa, simplemente creo que es un guiso, un plato inferior a la pasada, y te la puedo recomendar sobre todo si le has cogido cariño a los personajes y a la trama, y si por supuesto eres completista con el UCM. Pero sí que tengo que admitir a mi pesar que es un poco bajón respecto a la anterior, aunque sigo teniendo mucho interés de ver la cuarta temporada, en la que sé que aparece Ghost Rider, el Ghost Rider de Gabriel Luna. Bueno, querido oyente, aquí ya solo queda una cosa muy importante, tu opinión. ¿A ti qué te pareció la tercera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Piensas como yo? Déjamelo en comentarios. Si te lo has pasado bien, como he dicho, estás súper invitado a suscribirte al canal. En el Patreon puedes apoyar este contenido y si has reconocido los créditos. Y poquito más, nos veremos, si no esta semana, la siguiente con cualquier otro podcast. Y espero que tengas una gran semana, mes y año. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.